al tiempo costearse los estudios. Además pinta óleos y es cantante. Indudablemente, la historia de los pueblos se escribe y se recopila con la memoria de las personas, de las gentes, de los habitantes, con la memoria de los pobladores. La localidad octava de Ciudad Kennedy, en el presente año, está celebrando el 35º aniversario de su fundación. Sin embargo, en la investigación sobre la historia de Ciudad Kennedy, se ha podido establecer que son más de 35 años los asentamientos humanos, la historia que se puede contar de este territorio. En la investigación se ha encontrado que hace más de 5.800 años, en los límites de Bosa y Ciudad Kennedy, hubo un asentamiento humano importante que fue el asentamiento de Aguasupe, en Cerro Gordo. Pero de allá para acá, la historia nos sigue refrescando las acciones que han hecho en estas tierras los seres humanos, los pobladores. En esta ocasión hemos llegado a donde se inicia el proceso de urbanismo de la localidad de Octava, el proceso de construcción de sus viviendas, de sus carreteras, de sus calles. ¿Cuál fue ese primer hombre de la historia contemporánea de Ciudad Kennedy que llegó a estas tierras a generar lo que hoy es Ciudad Kennedy o la localidad de Octava, una ciudad dentro de la ciudad? Él es Manuel Antonio Saavedra Marroquín y su hijo. Ellos hoy no viven, pero tenemos el relato de su hijo, de su nieto, de su esposa, de su compañera, de quienes vivieron en estas tierras en el sector de la Campina. Sean ustedes bienvenidos a este anecdotario. Doña Marta, sea usted bienvenida. Alexandro, vamos hoy a charlar. Gracias. Y vamos a través de esta pantalla del televisor contarle a la gente cómo es la historia del arribo en estas tierras. ¿Hace cuánto llegó aquí su esposo al sector de la Campina? Mi esposo llegó en el año 1950. Tenía 10 años cuando él llegó acá al barrio La Campiña. Llegó con sus padres, don Manuel Antonio Saavedra Marroquín y la señora María Minta Albanés de Saavedra. Él llegó pensionado de los ferrocarriles nacionales. Venía de Cartagena y luego lo mandaron a Faca y después fue cuando les ubicaron la casita acá, la primera casa donde está el pino. En ese año 1950 llegó con sus 3 hijos, don Manuel Antonio Saavedra Marroquín, y desde esa época pues mi esposo Manuel Antonio Saavedra Albanés vivió acá en el barrio La Campiña. Empezó sus estudios. Aquí este era un campo de trigales y él pues salía a pie hasta Musú. Allí lo recogía el bus del colegio, el distrital, y ahí salía para estudiar. Y así pues él fue criándose acá en el barrio con sus padres y haciendo sus estudios hasta que a través de los años pues llegó a ser líder comunitario acá en el barrio La Campiña. ¿Cómo cuenta o cómo relata su esposo que era el paisaje de este lugar? ¿Cómo era este sitio antes de que se construyeran todas estas moles de cemento que hoy conocemos? Bueno, acá primero era la laguna, ¿no? La laguna pues era muy bonita porque en esa época pues era muy poquita la gente que la conocía y ellos tenían una lancha. Y en esa lancha pues venían visitantes de otras partes de otros barrios del norte. Venían acá y ellos tenían su lancha y la prestaban o alquilaban para que ellos se pasearan por esa laguna. Eran paisajes muy bonitos porque pues me cuenta mi esposo, habían aves, patos, y ellos también tenían una especie de como una hacienda porque tenían su ganado, ellos tenían ovejas, caballos, vacas, pues de toda clase de animales que ellos les gustaba. ¿Había aquí ese tipo de Sí, según nos relataron mi padre, pues tenían ganado, caballerías, ovejas, y pues todo se facilitaba, ¿no? El paisaje era casi armonioso, ¿no?
era un campo, una hacienda completa, entonces era una vida muy tranquila, muy hermosa. Emigraban también aquí en épocas patos que venían de Canadá, hacían su asentadero acá temporal para proseguir su vida hasta la Argentina. Entonces era un paisaje completamente hermoso, ¿no? Las necesidades básicas, me refiero al agua para cocinar, la sacaban de la laguna, luz, servicios públicos. ¿Cómo hacía la familia recién llegada? Pues ellos de todas formas, primero que todo hicieron una especie de destiladero, ¿no? Como en cuenta mi papá, ¿no? Se procesaba el agua, se hacía una destilación especial del agua de la laguna, se destilaba y esa era el agua que luego servía y era para el consumo personal, ¿no? En cuanto a la energía, pues en las primeras épocas, pues recién llegados, no habría energía de ninguna clase acá, tocaba primeramente con Luz de contrabando. Con luz de contrabando. Era la forma, pues, primera, mientras empezaban a asentarse específicamente acá en la zona, ¿no? Como no había ninguna garantía de luz ni nada legalizado, eran potreros grandísimos, era un campo completamente, entonces no había nada asentado específicamente. Para estudiar, ¿cómo hacía su esposo? ¿Cómo hizo para estudiar él? Bueno, eso a él sí le tocó pues difícil, ¿no? Como él mismo nos cuenta, porque él, como le cuento, le narré anteriormente, él salía de acá, salía a pie hasta Musú. Sí. Entonces ahí era donde lo recogía el bus del colegio, porque como no había medio de transporte todavía por estos lados, entonces salía hasta Musú. Después fue cuando ya empezó a habitar la gente y venían uno que otro transporte, que llegaban allí a Delicias. ¿Pasaba el tranvía? Pasaba el tren. Sí, el tren pasaba también a Suacha. La carrera, sí. Pasaba el tren, era cuando en esa época, pues dígame, se iban a Girardot, cuando llegaron ellos, ¿no? Todavía pasaba el tren por acá, para ir a Girardot, a Mesita, a Esperanza, creo, todo eso. Por ahí pasaba el tren y ellos, a veces había un paradero ahí, creo, y ahí los recogían, porque mi esposo era de Girardot. Yeah. Era de Girardot y ella también, la señora María Menta también era de Girardot, con ascendencia paisa. Y pues él se fue pues estudiando, le tocó pues con mucho, pues para poder estudiarle siempre le tocó difícil tener que salir a coger el bus, el transporte, ¿no? Que era muy difícil el transporte acá aquí en el barrio, pues todavía en esa época aquí todavía no se conocía, estábamos anexados, era Bosa, todavía no era ni zona octava en esa época. Era una anexión de Bosa. De Bosa, sí, en esa época pues. Bien. Luego se empiezan a dar las primeras construcciones. ¿En qué año empiezan las otras construcciones alrededor de esta primera casa? Eso ya empezó en el año, yo llegué acá en el año, donde ya me casé con mi esposo, yo llegué en el año 69, sí. Acá. Entonces ya habían unas 10, 12 casitas acá en este barrio. Estaba la familia Casas, primero fue la familia Saavedra. Luego fue la familia Torres Benítez, que el esposo también era de ferrocarriles. También era de la cooperativa ferroviaria. De la cooperativa ferroviaria, él también fue pensionado de la cooperativa, él también ya falleció. Llegaron ellos, la familia Torres Benítez, luego llegó la familia Casa Rodríguez. Y después fueron el señor Arenas, el señor Ruano, y así fueron llegando pues familias hasta que pues el barrio se fue urbanizando. Ya lo fueron urbanizando, ya se fue legalizando lo de los servicios, ya pues mi esposo ya era de la acción comunal, ¿no? Primero fue, pues ya se reunió los poquitos vecinos que habían y fue presidente en esa época don Rubén Alvarado, que fue el primer presidente que vivía acá en el barrio. Luego ya se sacó la personería jurídica y entonces ya la gente se unió y nombraron a mi esposo, Manuel Saavedra, de presidente. Entonces él ya ayudó con sus amigos y todo cuando fueron ya a legalizar los servicios, primeramente la luz. Y él se retiró en esa época de presidente de la Junta de Acción Comunal y volvió después de otro periodo. Antes tuvo otra señora, Estela de Vargas. Y entonces así se fue urbanizando acá, se fue legalizando los servicios, el agua.
Luego, pues que tampoco había tuberías, ¿no? No había aguas negras, no había nada de eso, entonces se fue... Agua lluvia, eso. Aguas lluvias, nada, todo se fue haciendo fue por medio de acción comunal. ¿Qué Todo. pasó con la laguna? ¿Cómo fue esa laguna desapareciendo? ¿Qué sucedió con ella? Pues a raíz del crecimiento, ¿no?, demográfico, las personas, a raíz de que empezaron a poblarse, a llegar nuevas personas aquí al barrio, pues empezaron a secarse por partes, ¿sí?, sectores de laguna, y fueron poblando, construyendo encima de los sectores que iban secando, Fue ¿no? rellenando, hubo rellenos. Ajá, hubo rellenos y se fueron construyendo otros barrios, como más adelante fueron Bombay, vinieron, ¿verdad, mamá? Bombay, Barrio Nueva York. Nueva York. Ajá. El barrio Nueva York, no, pues en realidad usted sabe que pues la gente buscando, como han venido tanta gente de otros sitios, pues... De otros sitios del país, ¿se De refiere? otros sitios del Ajá. país, sí, Ah, sí. del país. Entonces, como ahí había una laguna, no sé, hubo urbanizadores, entonces invadieron pues ese sector. Ya. Y esa laguna, yo me acuerdo que la rellenaron en menos de, bueno, yo no me acuerdo, como una semana rellenaron esa Fue laguna. rapidísimo. Eso fue rápido para poder, porque Construir. hubo la invasión ahí, Ujú. Sí. hubo la invasión del barrio Nueva York, pues en realidad la gente que invadió en esa época ya no está, y ahorita todo el mundo vendió, eso, el que invadió pues venden y se fueron y dejaron pues el problema, hasta ahorita ya creo están legalizando. Pero esa laguna la invadieron, la rellenaron pues en momentos, eso yo digo que duró una semana. ¿Tienen ustedes nombre o de pronto ubicado algún dato sobre quiénes fueron originalmente los dueños de estas tierras, de estos predios? Bueno, esto era no, el nombre no lo sé. Pero era, Esto era de es decir, antes de ser de la cooperativa. Ah, bueno, eso sí no sabemos. En realidad. Exactamente no. Sabemos que siempre fue la cooperativa. Fue de la Sí, cooperativa, Siempre fue la sí. cooperativa que ellos tenían estos terrenos para urbanizar, o sea, ellos tienen esta casa modelo, esta Sí, casa. Inclusive ese Ellos barrio, querían sí. hacer un barrio, el barrio La Campiña la querían hacer con esta casa modelo, así todo de madera. Ujú. Pero resulta que a raíz de las invasiones, de esto, entonces ya dijeron que no, pues que ya no construía y empezaron a vender los lotes por terreno, ¿no? Empezaron mejor A vender, vender. a lotear, sí, a vender, entonces no lo recordamos en realidad. Yo siempre he escuchado que es la cooperativa. Algo de la vida del señor Marroquín, Saavedra Marroquín. Ah, bueno, el papá de mi esposo, él era... ¿Quién era él? Bueno, él fue mecánico de los ferrocarriles nacionales, era un señor muy estricto, muy cumplidor, muy hogareño. En su hogar fue muy estricto con sus 3 hijos que tuvieron, que fueron Álvaro, Manuel y Blanca Aurora Saavedra, albanés. Él, bueno, muy poco lo que yo sé de él, ¿no? Pero sé que siempre trabajó pues con los ferrocarriles, él era de Honda, Tolima. Creo que toda la vida trabajó allá en los ferrocarriles y salió pensionado de allí, de esta entidad. Salió pensionado. Salió entidad de ahí. Pero él estuvo en Cartagena allá en los barcos, también cuando estaban los barcos allá, él también creo que nos mandaban allá para hacer mecánica en los barcos. ¿Alcanzó a disfrutar algo de la laguna? Sí, claro. ¿Tú alcanzaste a disfrutar de la laguna? ¿Yo? Sí. Sí, muy poquito, sí. No, sí, yo vine en el año, pues cuando era novia, ¿no? Sí. En el año 65. Sí. Yo vine acá y yo sí, claro, la conocí. Inclusive, pues uno habla lo bueno y habla lo malo, porque Sí. lo bueno, pues que se veía muy bonita, muy... Pero también habían que venían Zancudero. y que venían muchachos, venían muchachos y se botaban. Y por lo frío de la laguna, entonces ellos se encalambraban, les daban calambres y se morían. Entonces mi esposo, pues él era muy buenado, le tocaba a veces sacarlos, ya, pero a veces muertos, a veces los alcanzaba a salvar. Entonces tuvo pues las dos fases, Sí, ¿no? sí. Lo bueno y lo malo. Yo la conocí, sí, en esa época. Pero al poco tiempo ¿Cómo era esa laguna? era bastante extensa. Era grande la Grande, laguna. esa venía de... Esa laguna venía iba hasta Timisa y venía... Iba hasta Timisa. Sí, Sí. claro. Y pasaba... Esa pequeña parte que queda en la laguna de Timisa era una conexión a la laguna, ¿no? Eso es... lo que es ahorita Lo que hoy es el lago del parque de Ajá. Timisa era una parte de esta gran Era- laguna de la Chucua. Exacto. Ajá, Sí. todo esto. Y venía allí del barrio, donde es el barrio Villanueva, todo eso lo pasaba, aquí por donde es el ferrocarril, ahí también alcanzaba a pasar esa... Era no estamos hablando de un charco, era una laguna. una Era laguna bastante muy grande, extensa, era Ujú. bastante extensa, claro. Eso era bastante extensa.
Y mi esposo, él en la lancha, él ya tenía mucha práctica y él se iba así en esa lancha. Inclusive a mí me llevó varias veces en esa lancha hasta Timisa. En esa lancha, nada, así. Sí, remando. Remando. También que exactamente, pescaban, sí. ¿no? Y Ah, pescaban, pescaban. sí, también. Sí. Esa laguna, era muy bonita esa laguna. Ya después, pues, en realidad, pues. El relleno fue en 8 días. Sí, Fue de seguro la noche que- a la mañana, pues. Exacto, Con porque la yo, expresión. sí, exacto, sí, porque yo esa noche yo me acosté y no había nada de invasión. Al otro día yo me levanté y vi pues las cajas en tela asfáltica y yo me decía, pero ¿qué, ¿Cómo fue eso? ¿cómo fue esto? No sé qué pasó. Cuando entonces, pues yo ni sabía. Yo estaba pues casi recién venía de acá y yo veía que pasaba policía, ¿sabes qué pasó? Entonces habían construido pues ya menos 100 casas en tela asfáltica. 100 casas. Por lo menos sí, porque eso ya seguramente habían hablado con la persona que les había vendido los terrenos y Sí. ya eso estaba rellenado y así invadieron. Entonces vino la policía y les dijo, me acuerdo que les dijo que no, que los dejaban con la condición de que tenían que hacer eso en ladrillo, que en tela asfáltica no se lo dejaban. Entonces la gente pues de alguna forma consiguió su plática y construyó en ladrillo. Ujú. Entonces, yo creo que pues, hay mucha gente todavía pues, de esa época, ¿no? Sí. El que invadió, pues ya se murió, la señora Carmen de Carrillo. Ella fue una de las que invadió y vendió mucho terreno. Pues ella tenía una casita y ella fue una de las que yo me acuerdo ahorita. Pero ya también falleció. Pero también ya falleció. Bueno, el esposo suyo empieza la construcción de esta comunidad con los miembros de la comunidad, con los dirigentes comunales. ¿Cómo es ahora sí la historia del proceso comunal de Manuel Antonio? Ah, bueno, él empezó, como le contaba, le decía anteriormente, empezó el señor Rubén Alvarado, que fue habitante, él ya también se vendió y se fue de acá del barrio. Entonces ya se sacó la personería jurídica en esa época, ¿no? El año, ya cumplimos 25 años de la personería jurídica acá de la Junta de Acción Comunal. Entonces ya empezó pues él a trabajar pues con la gente y empezar a construir las aguas negras, porque esto aquí no había nada, Y era un no pozo de que- séptico. De que siempre él se destacó fue por el sentido de liderazgo y de compartir pues su vida con el pueblo, ¿no? Sí. De ser un líder, pero con una política abierta a dar lo mejor de él, ¿sí? De que el pueblo viviera en las mejores condiciones. Fue una de las características primordiales que él tuvo, ¿no? Él no tuvo ningún interés con las personas acá, no tenía más que era brindar lo que él podía para el bienestar común. Entonces también eso lo impulsó a él mucho. Él tuvo mucho apoyo aquí primordialmente en la comunidad, luego en la zona octava fue muy conocido, fue un gran líder comunal, un dirigente. Lástima que él ya haya fallecido, porque verdaderamente era una persona que hubiera aportado muchas más cosas de lo que hay ahorita en la zona octava de Kennedy, ¿no? Bien, a propósito de eso, hablemos un poco de él como persona. Sus hobbies, sus aficiones, sus aspiraciones, sus logros. Ah, bueno, sus hobbies, pues el canto. Sí. Eso sí, su música, porque entre todo era la música. Y su voz, porque él fue barítono. Ah, fue barítono. Él fue barítono. Su hobby era el canto. Primer barítono de Kennedy. Ah, sí, puede ser, sí. Inclusive él fue fundador de ADECO, la Asociación de Artistas de Colombia, fue presidente. Él fue, estando en la presidencia de ADECO, él fue el que sacó, el primero que promovió lo del seguro para los artistas colombianos. Fue de los primeros, inclusive alcanzó a sacar lo de los seguros para ellos. No sé si después se dejó perder cuando él salió de la presidencia. Fundador de ADECO, fue un gran artista, ¿no? Barítono, lírico. Le gustaba mucho el bel canto, ¿no? La lírica. Una hermosa colección que todavía conservan ustedes, que hizo del melómano. Sí, Melómano, sí. eso sí, le gustaba mucho la música. En cuanto a música sabía mucho, ¿no? Tenía todas las colecciones completas en cuanto a lírica, bolero, salsa, todo. O sea, no discriminaba ningún tipo de música, ¿no? Sabía de todo sacar la parte buena de ello, ¿no? Él decía que había que sacarle el sabor a la música, si fuera la música que fuera. No interesaba qué música, pero de todas maneras. En cuanto a la música y también los deportes, él amó mucho el deporte, el fútbol. Aquí volviendo
a lo del barrio, pues Sí. él formó sus equipos acá, ya siendo presidente de la junta, él hizo formaba acá con los niños de esa época, ¿no? Que ya todos son ya señores, formaba sus equipos de fútbol con los jóvenes y hacían campeonatos, baloncesto con las niñas. Y se hizo bazares aquí en esa época, lógico, no estaba pavimentado, pero así venían y jugaban aquí fútbol, así se embarraban y todo, y se hacían los bazares cuando empezaban pues a vender acá políticos, a ver si cómo nos ayudaban para el pavimento, pues buscando la forma de progresar el barrio, y no solamente el barrio, sino todo el sector, porque él no era una persona que miraba solamente una cosita, sino él era muy amplio, él buscaba era que hubiera ojalá unión en todas partes, ¿no? Entonces él buscaba era el bienestar y el futuro para todo el sector, todos los barrios que conforman este sector, por ejemplo en la Chucua, Valencia, Bombay, Nueva York, Villanueva, Argelia, todos estos sectores pues venían acá y se hacían las reuniones. Entonces pues él empezó de presidente, se retiró un año y estuvo la señora Estela de Vargas. En vista de que en realidad les pues hizo falta, entonces volvieron, lo reeligieron. Y así sucesivamente él llegó y siguió siendo el presidente después de la señora Estela Vargas. Hubo una época en que la acción comunal no permitía la reelección. Ajá. Entonces pues las personas del barrio vinieron acá y le hablaron, le dijeron que él no lo querían dejar retirar, que qué hacían. Entonces las personas dijeron pues que nombraran a la señora Marta, que la esposa. Entonces pues la verdad yo en esa época no sabía nada de acción comunal, yo aprendí fue por él, aprendí acción comunal fue porque yo no sabía. Entonces me dijeron pues que me nombraran a mí, y sí, la gente pues vino y hicimos las planchas, hizo todo y me nombraron a mí presidente, pero la verdad pues yo no sabía nada. Él dijo yo la dirijo y así duré yo 2 años. Volvieron y lo reeligieron otra vez a él de presidente de la junta, pues, haciéndole pues los arreglos al barrio, los teléfonos también, porque aquí no habían teléfonos. Los primeros teléfonos que llegaron acá en esa época fue que me acuerdo que costaron 3.000 pesos, teléfono del señor Sotelo y de la señora Estela de Castro. Ellos viven la familia Castro sí vive acá, y él luchó mucho pues por los teléfonos con doña Gloria Lara de Echeverri, que en paz descanse, que ella ya murió. Cuando hacen una entrevista para un diario y hablan sobre la celebración de los 20 años de Ciudad Kennedy, y cuando ya había habido aquí asentamientos, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo recibió Manuel a los periodistas? ¿Qué les contó? Cuéntenos algo acerca de esa entrevista que le dio él. Cuando vino una periodista que vino acá, pues él les narró pues la misma historia, ¿no? Que llegó en 1950, llegó de 10 años y que Kennedy no cumplía 20 años en esa época, sino 30 años, creo, que cumplía, porque ya esta casa, antes de llegar el presidente John Fitzgerald Kennedy, ya existía esta casa, que fue una de las primeras casas de Kennedy. Entonces, cuando vinieron los Kennedy, pues ya en realidad estaba esta casita en el año 50. Ya había empezado ese proceso. Bien, estas son las historias que recogemos en el anecdotario de la localidad de Octava. Como lo podemos ver, un personaje como Manuel Antonio Saavedra, que nos conlleva a pensar en que no son solamente 35 años los que se celebran del plan de vivienda a techo, del proyecto de Alianza para el Progreso, sino que ya en este sector de la localidad de Octava venía todo un proceso de urbanismo, de asentamientos humanos que darían más adelante la construcción de lo que hoy es esta ciudad denominada Ciudad Kennedy, localidad Octava. Vamos ahora a pasar a unas entrevistas con algunos miembros de este sector que estuvieron en ese proceso de construcción, de urbanismo, de engrandecimiento del sector. Doña Marta, muchas gracias. ¿Qué mensaje le da usted a las generaciones de hoy que ven, a los niños y las jóvenes que van a ver este programa? Pues el mensaje es que estudien, que sigan adelante, que hagamos mucho deporte y estudiar bastante,
para poder ser alguien en la vida y olvidar pues los vicios, la droga, todo esto que nos está ahorita pues llevando al caos. Si su padre aún viviera, ¿qué cree que él les diría en este momento a los habitantes de la comunidad de este sector y de Ciudad Quel? Como siempre, él que quiso mantener la unión, ¿no? Que, como él decía, de la unión nace la fuerza, ¿no? Las políticas de él siempre fue una política en pos del pueblo, a favor del pueblo. Él mantendría siempre de que viviéramos en armonía y tratar de mantener la paz junto con nuestro prójimo, para así realzar la comunidad aún más y llegar a un bienestar común general que sea bueno, ¿no? Esa era la política de él, la unión hace la fuerza. Mantener la unión entre las comunidades hace que todo salga mejor. Bien, entonces vamos a otro lugar, a ubicar a algunos miembros fundadores de este sector en el barrio La Campiña. Blanca Cecilia de Saavedra, una persona que llegó a esta casa que observamos hace ya 30 años en el